Hay pueblos que te impresionan desde que pones un pie en el primer momento, y Perast es uno de ellos. No es por nada que en todas las reseñas turísticas digan que es el pueblo más bonito de Montenegro, y yo, con este capítulo, espero darte solo algunas de esas razones, mostrándote cómo es este pequeño poblado a orillas de la bahía de Kotor. Sean todos bienvenidos. La idea al llegar aquí, después de comer a mediodía, es estar relajado en un sitio que te permite disfrutar del mar o, si lo prefieres, caminar por un sendero que la gente usa para descansar junto al agua. Perast tiene un paseo marítimo que bordea toda la costa de más de 1 kilómetro, que conecta el pueblo de punta a punta, y como podrán ver en algunos puntos ocurre algo curioso. La gente no solo pasea, sino que también descansa y se baña. Y aunque aquí no haya playas, se puede disfrutar del agua. Y es que la razón es que Perast, como gran parte de los pueblos de esta bahía de Kotor, no tiene playas de arena. Aquí también aparecen esas pequeñas plataformas de cemento junto a algún muelle antiguo. Los pocos residentes y turistas que llegan se van sentando en los bordes, dejan los pies colgando y cuando el calor aprieta, simplemente se tiran. Los viajeros más atrevidos suelen hacer lo mismo. Aparte de disfrutar el agua, Perast ofrece un gran ambiente para caminar por un paseo marítimo que se combina con su calle principal. Desde aquí empiezas a ver el encanto de un pueblo de pescadores que data del siglo XV y cuya arquitectura está fuertemente influenciada por el imperio veneciano, que por siglos estuvo aquí asentado. En este paseo aún se observa la profunda influencia, más allá de la arquitectura, en todo lo que iremos descubriendo. La calle principal que atraviesa Perast de norte a sur se conoce como Vala, que significa orilla. Aquí están los restaurantes, algunas tiendas de recuerdos, los puestos que alquilan barcos a las islas y también algunos sitios donde alojarse. Con el auge del turismo en la bahía, con cruceros y turismo de alto standing, los precios del alojamiento han subido a cifras de respeto. Pero más allá de eso, prefiero seguir caminando por este pueblito que parece pequeño, pero que si lo recorres en detalle, irás encontrando más novedades. Por un momento dejo la calle principal, la Ovala, para ingresar por una callecita interna de esas que pocos reseñan. Aquí, por lo angosto, las antiguas casas parecen juntarse y es donde realmente se aprecia Perast. Se estima que en el pueblecito viven solo unas 240 personas, pero en verano entre alojamientos y hoteles boutique pueden alojarse unas 600 personas más, y eso demuestra que la economía de este sitio prácticamente se mueve en un par de meses, basada en el turismo, la tranquilidad y experiencias únicas en descanso que mientras sigo esta ruta les seguiré contando.
Mientras camino podrán ver que todo es absolutamente de piedra. Los pequeños senderos por los que se asciende a otras casas son de piedra, y esto es muy representativo en Perast. En su tiempo de esplendor económico, vivieron aquí cerca de 2000 personas. Muestra de ello es que fácilmente se pueden encontrar casas antiguas de gruesos muros de piedra. Algunas están en semiabandono, otras adaptadas al comercio y la hostelería, pero todo aquí, de alguna forma, ha permanecido con el paso del tiempo. Perast, como ven, aún conserva gran parte de su arquitectura. Si eres amante de los datos, aquí encontrarás 19 palacios y 16 iglesias. Si vamos a los números actuales, hay una iglesia por cada 15 residentes, una completa barbaridad. En cuanto a los palacios, hoy algunos se han reconvertido en exclusivos hoteles de alto standing, otros en sitios administrativos, como el Museo de la Ciudad, y otros son propiedad de particulares. Ver tanta historia en un espacio tan pequeño hace de este pueblito un destino llamativo dentro de Montenegro. Algunos ahora se preguntarán cómo se puede visitar Perast sin resultar una experiencia costosa, y es que alojarse en toda esta zona de Montenegro aún tiene opciones para todos los presupuestos. En mi caso opté por quedarme en una población alejada, así que el coste se redujo sustancialmente. Venir aquí es un paseo de mediodía en el que puedes caminar, tomar algo y ver lo principal, pero te recomiendo venir al caer la tarde, porque se observa mucho turismo masivo que llega en autocares desde Kotor, Budva o incluso desde la cercana Dubrovnik en Croacia. Estar aquí un par de horas es una opción viable si quieres llevarte la idea de un pequeño pueblo donde el patrimonio histórico arquitectónico se sigue exhibiendo con orgullo. En esta ruta caminando llego a la plaza central. No es muy grande en realidad, pero por las proporciones del poblado entiendes por qué en este pequeño terreno todo está concentrado. Y aquí sobresale a un lado la iglesia de San Nicolás. Es la más grande del pueblo, construida en el siglo XVII, precisamente en 1616. Por fortuna la encontré abierta y una visita a su interior se justifica para ver cómo una iglesia de poco más de 4 siglos aún se conserva. Con toda la calma del caso, aquí puedes ver y apreciar pinturas antiguas, reliquias y mobiliario de madera. Este punto de la visita se convierte en un espacio para la contemplación. Y esta es solo una de las 16 iglesias de Perast. Visitarlas todas en pocas horas resulta imposible. Si la experiencia de la iglesia te gusta y quisieras ver más detalles, a las afueras y al lado del templo se encuentra el campanario llamado El Bautista. Con 55 metros de altura, es uno de los más altos de toda esta región, y por un módico precio de solo 2 euros puedes subir para tener la mejor panorámica del pueblo. Por desgracia, cuando llegué una hora antes ya habían cerrado, y esa experiencia queda a la espera de que alguien la pueda vivir y me la cuente en los comentarios. Como ven, caminar por Perast es un descubrimiento constante, y eso que solo han visto una fracción de todo lo que pueden llegar a ser aquí. Si quisieran algo más exclusivo, podrían visitar las 2 islas que están frente a Perast. Una se llama Nuestra Señora de las Rocas, la única isla artificial del Adriático, construida piedra a piedra por marineros devotos desde 1452. La otra se llama San Jorge, es natural y tiene un monasterio del siglo XII.
pero a esta no se puede llegar ni pisar, ya que es la isla de los muertos, y allí está el cementerio de los capitanes del pueblo. Los precios para llegar a los alrededores en esta época de verano me parecieron de escándalo, así que desde tierra solo se las muestro. En Perast, aunque los precios suben por el turismo masivo, aún se encuentran, como en muchas partes de los Balcanes, actividades gratuitas. Puedes disfrutar de actividades culturales en algunos momentos del día, como una muestra de bailes típicos de la región. En lo personal, me gusta ver cómo aquí, como en otros tantos pueblos de esta zona, mantienen con orgullo la identidad local. Al finalizar el día, la noche lo abarca todo y solo queda caminar hacia una iglesia que al parecer es ortodoxa y que nos ofrece desde una colina un panorama especial. Desde una terraza improvisada se ve la belleza del pueblo bajo de Perast, y aquí solo queda a juicio de cada cual si este pueblo es el más bonito de Montenegro. Perast es de esos lugares donde si buscas cultura, arquitectura, calma y a la vez algo de multitudes, lo hace merecedor de ser visitado. Aquí, como en otros tantos sitios que voy reseñando, trato de mostrarte que viajar de una manera placentera lo puedes hacer de variadas maneras, contemplando mientras caminas. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero, un canal que te lleva a descubrir en detalle ciudades y pueblos con historias, siempre sin prisas ni filtros. Los espero en un próximo capítulo, viendo más lugares con encanto por esta zona. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.